La costumbre. Quisiera leer con vosotros un versículo muy conocido, es más, forma parte de la historia de la salvación, nunca mejor dicho, en Génesis capítulo 3. Y vamos a escoger un texto, un trozo por lo menos del texto, y quiero leer con vosotros Génesis capítulo 3 y versículo 9. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Muy interesante porque habla de Yahvé, el que es eterno y fiel, porque es fiel. El que es eterno y fiel, el Dios. ¿Acaso puede haber alguien más fiel que Dios, verdad? Y Dios muestra su fidelidad ya desde el momento del pecado de nuestros primeros padres. Creo que una de las paradojas de este capítulo es que el hombre despreció lo que ahora todos anhelamos. El hombre despreció estar en la presencia de Dios. El hombre despreció, permitidme, estar en el cielo, en la tierra, y nosotros es lo que anhelamos. De hecho, no somos ciudadanos, ¿verdad?, de la tierra, sino del cielo, y por eso anhelamos nuestra patria. Y me llama la atención, lo dejo a vuestra consideración y reflexión, cómo el hombre, Adán y Eva, tenían, es que no es que tuvieran todo, tenían todísimo, si se puede decir. Y sin embargo, despreciaron todísimo también. Y esto me hace pensar, como preámbulo, como introducción, valoro lo que Dios me da en el tiempo presente. Porque creo que uno de los fallos, de los muchos que podemos encontrar de Adán y Eva, es que no supieron apreciar lo que tenían. Tenemos un refrán en castellano que dice que sabemos el valor de las cosas cuando las perdemos, ¿verdad? Pero nuestro deber, incluso me atrevo a decir nuestra bendición, es valorar lo que tenemos. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cuando las cosas van bien. No, eso no lo dice ninguna versión. Si lo dice, la desechamos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo recuerdo la rabieta que una vez pillé porque mi padre no me quería dar un bolígrafo rojo. Yo quería ser el diferente a los demás. Y me enfadé porque nada más que tenía un bolígrafo azul. Y muchas veces recuerdo, aún incluso como era la tapa del bolígrafo y todo, de rosca, cuántas veces desprecio lo que Dios me da. Es que el otro tiene. Dios nos da permíteme, en su presencia, nos da siempre un jardín del Edén para que lo disfrutemos. Muchas veces damos gracias a Dios por la casa que tenemos. No creo que ninguno de nosotros viva en una mansión, pero aún si lo viviese, quizás aspiraríamos a algo más, ¿verdad? El apóstol Pablo, que se las vio muchas veces sin casa, dice: he aprendido a contentarme. Valoro realmente lo que Dios me da en el tiempo presente, y Dios me da muchas cosas. Dios me da salud, aunque tenga que tomar pastillas. Dios me da tiempo. En San Mauro hay gente que ya no tiene tiempo, ¿entendéis?, en el cementerio. Dios nos da tiempo. Dios nos da fuerzas. Que es que hay gente que tiene más fuerzas que yo, pero Dios nos da fuerzas a cada uno en una forma, en un momento presente. Hemos pedido en esta noche al Señor no caer en las tentaciones, y una de las tentaciones que a veces tenemos es esta: no valorar lo que Dios nos está dando. Pensamos que la tentación es hacer el pecado. A veces también es pecado, valga la expresión, por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es pecado. Y muchas veces nos ocurre como a Adán y Eva: no ponemos los medios para no caer en las tentaciones. Recuerdo un cántico que aprendí en la escuela dominical de niño, que decía: cuidaditos mis piecitos, ¿dónde vais? Cuidaditos mis manitas, lo que hacéis, etcétera, etcétera. Porque las tentaciones vienen por ahí. Y Adán y Eva, que tenían toda la bendición de Dios, no pusieron los medios para evitar la tentación.
Y a todos nos ocurre, yo por lo menos me veo reflejado en Adán y Eva, que cuando caigo en la tentación lo que hago es, como Adán y Eva, huir de la presencia de Dios. Y cuando huimos de la presencia de Dios, lo menos que nos encontramos es tristeza, y de ahí para arriba. David, un hombre que, óyeme, hay momentos que cuando tú lees sus salmos tocas el cielo. Él tocaría el cielo, pero un hombre que pecó. Y dice en el Salmo 51, uno de los quizá más hermosos, vuélveme el gozo de tu salvación. Y esto, si queremos, lo podemos interrelacionar con las primeras palabras de Jesús, porque David está diciendo, Señor, vuélveme el gozo, es decir, yo quiero el gozo del Edén, aún. Y recordamos que las primeras palabras de Jesús, cuando empieza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos del cual fuisteis echados, del cual huisteis, ahora viene a vosotros. David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Está hablando de lo mismo, nos está enfocando en la misma dirección. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Y yo me atrevería a decir, sin apostillar ni mucho menos, no solamente no podemos hacer nada, y si lo hacemos es con tristeza. O por lo menos sin el gozo del Señor. Aunque quizá no vivamos vidas apartadas de Dios, yo no creo que ninguno de nosotros esté ahora, permitidme, metido en el fango del pecado profundamente, todos sí que nos impregnamos del pecado. Yo creo que hoy Dios, permitidme, nos hace esta misma pregunta. ¿Dónde estás? Y para mí es una pregunta que en los últimos días me ha golpeado y por eso os comparto esta reflexión. En primer lugar, quisiera pensar que Dios nos hace esta pregunta en tres vertientes, en las tres vertientes que quiero tocar brevemente en este momento. En primer lugar, ¿dónde estás cuando no estás en la reunión? No estoy pensando, hombre, que estoy en mi trabajo, vas a decirme que esto es deshonroso. Estoy con mi familia, me vas a decir que esto es deshonroso. No. Adán y Eva estaban en el huerto de Dios, pero no estaban en la presencia de Dios. Somos iglesia, aquí en el local y fuera. Cuando estoy en la cola del supermercado, o mejor dicho, cuando me echo las manos a la cabeza y veo el precio del aceite de oliva, también soy iglesia allí. Cuando estoy esperando para aparcar, esta tarde he esperado casi 20 minutos para aparcar, pero Dios lo ha usado para ser un testimonio, de una forma prácticamente muy hermosa, ¿no? Soy iglesia. Cuando se pisan mis derechos y en vez de maldecir, bendigo, también soy iglesia. Y cuando no bendigo, también soy iglesia. ¿Y en qué lugar dejo a la iglesia? ¿En qué lugar dejo a Dios? Recordamos cuando estuvo aquí Monserrat Balboa, creo que fue la primera ocasión, que decía que toda la vida tenemos que predicar y si hace falta, hablar. Pero nuestra vida es lo que habla. Adán y Eva estaban en el huerto, pero no estaban en la presencia de Dios. El pensamiento de ellos no era buscar a Dios, como bien sabemos en los versículos anteriores, sino ellos ser su propio Dios. Y yo me pregunto, ellos no tenían, o me cuestiono, no tenían ganas de buscar la presencia de Dios. Cuando no estoy reunido, aquí es fácil, óigame. Vamos, es que si alguien aquí dice que no quiere buscar la presencia de Dios, yo creo que por lo menos por vergüenza no lo diría, ¿no? Pero dentro, cuando tengo que, espero que nadie se me enfade, hacer la declaración de la renta, cuando tengo que hacer una serie de cosas, busco la presencia de Dios. Porque si no la busco, mal asunto. ¿Tengo ganas de buscar la presencia de Dios durante el resto de la semana? ¿Qué cosas nos quitan el deseo de congregarnos? Porque esto fue lo que le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva no tenían ganas de estar con el Señor. ¿Qué cosas hay que a ti y a mí nos quitan el deseo de congregarnos? Después, si el Señor lo permite, apuntaré un poquito más en esto. ¿Sabes? Permíteme decirlo de una forma coloquial. Si aquello hubiera sido un jueves de oración, Adán y Eva no tenían ganas de ir al culto. Porque no querían buscar la presencia de Dios. Se buscaron un árbol.
¿Sabes? Creo que esto es algo que tenemos que luchar. Pensamos que cuando hemos pecado, yo no me presento delante del Señor. Un hermano, cuando estábamos en Canarias, el hombre tenía ciertas debilidades, cierto pecado, que caía con cierta frecuencia, y entonces dejaba de venir. Un día le dije, pues es cuando hay que venir. Y este hermano le dije, si un día trabajando en el andamio te caes, no se te ocurra ir al hospital. Bueno, Jonathan. Digo, él no, dice, no, porque tú no vas a la iglesia. Cuando has pecado, es lo mismo. Yo vengo a la reunión, vamos a la reunión porque hemos pecado. Y si no reconocemos nuestro pecado, mal asunto. ¿Sabes? Como digo, continúo, Adán y Eva aquel día no querían ir. A veces somos como Adán y Eva, aquel día no querían ir a la reunión. No se pregunta en esta vertiente, ¿dónde estás? Yo diría, ¿dónde estás cuando nadie te ve? Porque todos, en algún momento, cuando estamos a solas, nos ponemos como este angelito, ¿verdad? Como este crío. Todos en algún momento pasamos nuestro momento de enfado delante de los demás, pero después, cuando estamos a solas, hablábamos antes de las tentaciones, nuestros pensamientos. Todos nosotros tenemos nuestros momentos de soledad. De hecho, todos pasamos momentos de tiempo a solas, aunque a veces no lo queramos, o a veces sí, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué leo cuando estoy a solas y nadie me ve? ¿Qué leemos? Si es que leemos algo. O, vale, ¿qué vemos en la tele? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No era ilícito que hablasen con la serpiente, pero no les convenía. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Yo creo que hace años hubiéramos hecho esta pregunta y terminábamos, pero yo me planteaba, además, no es que sea adicto al móvil, pero yo uso bastante, yo me preguntaba, ¿qué busco en el móvil? Esto es un dato, y con todo respeto lo digo, cuando Donald Trump accedió a la presidencia de Estados Unidos, las búsquedas en muchos países, en el 99% de los países en Google, fueron ¿quién era Donald Trump? ¿Sabéis en España cuál fue? Fotos de Ivana Trump desnuda. ¿Qué buscamos en el Google? ¿Qué buscamos en Internet? ¿A qué dedicamos? Yo no estoy diciendo ahora que esto, como se decía antes de la tele, que sea la caja del diablo, ni mucho menos. Pero ¿qué busco? Podemos borrar las cookies, pero el Señor sabe lo que hemos buscado. Pero también pregunto, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Dónde estoy cuando nadie me ve? Y en esta tarde, por lo menos yo lo siento así, el Señor me dice, Jonathan, cuando nadie te ve, que estás tú solo en casa, aunque estés incluso preparando un sermón, ¿dónde estás? No estoy haciendo nada malo en casa, pero mis pensamientos, ¿dónde están? Una de las tentaciones que creo que todos tenemos es hacer prejuicios, en vez de buscar el juicio de Dios. ¿Qué echamos de menos cuando estamos a solas? Dicho de otra forma, ¿en qué árbol del huerto nos escondemos? Porque el árbol fue un sitio de confort para Adán y Eva. Y todos cuando huimos de Dios, buscamos un sitio de confort. Fijaros, lo que fue una bendición el huerto, cuando uno peca, se convierte en una atadura. Queridos hermanos, cuidado con la forma en que administramos las cosas que Dios nos da. Si Dios no nos las da, dejémoslas. Pero cuidado con las cosas que Dios nos da, en cómo las administramos. Leo Proverbios 38:9, muy conocido en una versión, creo que es la nueva versión internacional. No me des pobreza ni riqueza, sino el alimento necesario. No sea que si estoy saciado reniegue de ti y diga, ¿quién es el Señor? Y si estoy necesitado me dedique a robar y a ofender así el nombre de Dios. Esto fue lo que hicieron Adán y Eva. Se saciaron y maldijeron el nombre de Dios. Ofendieron el nombre de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con las comodidades de los árboles que parece que nos esconden de Dios. Cuidado con que yo tengo miedo, es que yo soy así.
genio y figura hasta la sepultura. Ese es el único Jesucristo. Los demás somos, permíteme, adefesios. Y somos transformados por el Señor. Cantábamos que nos transformase el Señor. Pero el Señor no nos va a transformar si no le dejamos, si no salimos de nuestro árbol que nos esconde de su presencia. Una de las cosas que, sobre todo en los últimos años, a mí me causa mucho impacto y que procuro quitar de mi lenguaje es lo de vida cristiana. Porque a veces este concepto nos lleva a un error. Es pensar que vida cristiana es cuando estoy reunido y que lo demás no es vida cristiana. Cuando me encuentro con el vecino que no me cae bien, allí mi vida también tiene que ser cristiana. Cuando me encuentro con cosas injustas, cuando vivo incluso situaciones injustas, allí también soy cristiano. Allí también es vida cristiana. Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la oficina, en el estudio, cuando estoy en la cola del paro, no sé, en el cajero automático, donde queráis, también soy cristiano y es vida cristiana. Brilla, cantábamos cuando niños, en el sitio donde estés. Separar vida cristiana de vida secular, olvidando que soy tan cristiano aquí como en mi lugar de trabajo, es esconderme en un árbol. Y en esta tarde el Señor nos dice a cada uno, a nuestro corazón, ¿dónde estás? Y una tercera pregunta en los minutos finales. Cada una de ellas, obviamente, nos daría para un tema. ¿Dónde estás que no oras? Yo no sé vosotros, una de mis carencias espirituales es la oración. Procuro orar al Señor, pero cada vez que oro me doy cuenta de la profunda necesidad que tengo. No es que tenga mucha necesidad, sino profundísima necesidad. ¿Dónde estás que no oras? Cuando hablo a veces, y lo hemos visto en otras iglesias, hablas con alguien en la reunión de oración. Otro día hablaba con un pastor, creo que esta semana, la semana pasada, que me decía que en su iglesia los viernes, ellos tienen reunión los viernes, eran 5 nada más, una iglesia con casi 100 miembros. Dice, porque los jueves éramos 4. La oración, la reunión de oración es la de menos asistencia en general. Y no es que el pueblo de Dios no tenga necesidad de buscarle, porque si no tuviera necesidad de buscarle, pues diría, vale. Es que no es que haya tantas cosas que hacer, tantas obligaciones. ¿Sabéis? En el fondo es que nos escondemos en el huerto de la excusa. Y Satanás nos hace creer que la excusa es razón. Y la excusa es, como se suele decir, razón de mal pagador. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Si ahora tenemos un aparato nuevo, le dedicamos horas. Si ahora hemos visto una receta de cocina, o yo qué sé, cada uno tiene sus hobbies, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto orar? La pereza espiritual, como Adán y Eva, eran unos perezosos, escondidos de la presencia de Dios, nos impide acercarnos a Dios. La iglesia donde estuvimos, y no voy a decir el nombre, hicimos varias cadenas de oración de 24 horas. Y entonces se podía hacer, y bueno, había hermanos que por trabajo pues madrugaban mucho, y había un hermano que se levantaba a las 5 y dijo, yo a las 4 de la mañana, vale, perfecto. El problema no fue rellenar los espacios de las 24 horas, el problema es que muchos, y para mí aquello fue un desafío, decían, 1 hora para orar tanto rato. ¿Y en la tele? ¿Cuánto tiempo echamos? Y las comparaciones son odiosas, y en este caso mucho más. A veces decimos que no sabemos por qué orar. ¿Sabes por qué? Porque creo que muchas veces hemos confundido oración con pedir. Y si el objeto de la oración no es la presencia del Señor, entonces estamos siendo, como se suele decir, niños malcriados, niños mal educados. Si cuando niños nosotros le pedíamos algo a nuestros padres y pasáramos de ellos, los padres dirían, tú me quieres a mí por el interés. Tenemos un perrillo en el entorno familiar que te quiere muchísimo hasta que le das la galleta. Cuando terminas de darle la galleta, te hace una mojiganga, le dices un beso y se va.
Y a veces yo no me distingo mucho de ello, del perro. Y a veces, claro, la lista de peticiones es como la lista del supermercado, se te termina. Mirad, si el objeto de la oración, aunque sea pidiendo al Señor, no es el Señor y su gloria que se manifieste, entonces, mal asunto. Jesús cuando oraba empezaba diciendo, Padre, sé glorificado. Queridos hermanos, no estoy ahora diciendo ni imponiendo nada, Dios me libre, pero creo que a veces confundimos oración con pedir. Y como pedimos para nosotros, alguna vez hemos hecho, algún jueves, ¿verdad?, oraciones de pedir perdón solamente. No pedir por nadie, sino dar gracias. Por ejemplo, recuerdo uno de los jueves, ¿verdad?, hace tiempo ya, dimos solamente gracias. Es que si nos ponemos a contar las cosas por las que tenemos que dar gracias, y regracias y regracias, nos falta tiempo. Somos diligentes para muchas cosas, pero lo somos para orar, pregunto. ¿Dónde estás que no oras?, nos puede preguntar el Señor. Queridos hermanos, la oración no es un amuleto para conseguir cosas de Dios, sino que es un invento de Dios, es el instrumento que Dios ha puesto para que estemos en su presencia. Adán y Eva podían estar en la presencia, pero huían. Como no confesaron su pecado, hasta hoy seguimos con la misma historia. Queridos hermanos, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios cuando no estamos aquí y cuando estamos aquí también. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios cuando todos nos ven, ¡ay, hermano!, y cuando nadie nos ve. Cuando a lo mejor estamos con gente que no conoce al Señor. No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Tu rostro buscaré. Y cuando uno está buscando, tengo la costumbre que cuando perdemos algo, cuando pierdo algo, lo busco varias veces. Y no me importa mirar 7 veces en el mismo sitio. Intento olvidar las veces anteriores, porque a veces la cosa, no sé, por arte de vivir lo que aparece. Cuando estás buscando algo, estás desesperado. Remueves cielo y tierra. Hace pocos días se me había traspapelado el pincho que entra aquí para el ordenador. Levantamos ropa, no sé qué, no sé cuánto. Después apareció en un sitio donde habíamos mirado nada más que 4 o 5 veces. Y si eso lo hago con las cosas terrenales, ¿por qué no buscar la presencia de Dios? Que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mí mismo. No hay nada mejor que estar en la presencia de Dios cuando estamos enfadados. Prueba a orar cuando estás enfadado. Verás cómo tu reacción va a ser muy distinta. Prueba a orar a Dios cuando estás alegre. No para decirle solamente gracias, Señor, por lo que me has dado, sino para buscarle más de Él. Quiero más de ti, cantábamos esta noche, permíteme, orábamos esta noche. Recordamos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, Romanos 12:12, y después Pablo, por si a alguno no le quedó entendido, orad sin cesar. Queridos hermanos, creo que es tiempo de poner nuestra confianza en el Señor. Poner nuestra confianza en el Señor cuando no estamos en la reunión, cuando estamos a solas y también cuando no tenemos ganas de orar o buscamos excusas. El Señor nos desafía en esta noche y yo con esto quiero terminar. Que cada uno responda al Señor como haya sentido en su corazón, que espero que lo haya sentido, a la pregunta que el Señor te hace, me hace: Jonathan, Tiago, Milton, ¿dónde estás? ¿Qué vamos a responder al Señor? Amén. Amén.